queridos hermanos, somos esos sacerdotes del apostolado hispano y que nos acompaña un diácono especial que está emocionado porque pronto se viene una fecha especial que ya les vamos a compartir en el programa. Pero antes que nada, pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amoroso y fiel, en tus manos ponemos este programa, ponemos la vida de aquellos que nos escuchan, de aquellos que escuchan tu palabra. Ponemos en tus manos nuestros corazones y nuestras vidas para que seas tú siempre el que las guíe como el buen pastor que eres. Somos rebaño, Señor, somos ovejas que estamos dispuestos a seguir, a escuchar tu voz, a amarte y a estar siempre a tu lado. No permitas nunca que nos extraviemos del rebaño, el rebaño que tú has escogido, Señor, de tu Iglesia Santa. Acompáñanos, bendícenos, ilumina nuestras palabras, nuestras mentes, nuestros corazones, para que al hablar podamos, Señor, honrar tu santo nombre y para que al escucharte podamos seguirte a donde quiera que vayas. Ponemos en tus manos todo esto en medio del nombre de Jesucristo el Señor y el Espíritu Santo que contigo vive y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mi querido hermano diácono Lenin. Buenos días, Padre Luis, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, muy bendecido. Una alegría de tenerlo hoy aquí en el programa de cada fin de semana, de compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el pan de la palabra, que pienso que es un evangelio bien especial, en el cual hemos invitado hoy a Lenin y pues por la providencia de Dios es un evangelio bien especial porque es precisamente sobre el pastor, sobre las ovejas. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, hoy vamos a compartir la palabra. Lenin, dentro de poco ya te ordenas como sacerdote. Dios te ha llamado a esta vocación hermosa. ¿Cómo te sientes ahora? Pues son muchos sentimientos, pero a la vez mucho gozo. Saber que estamos respondiendo a la llamada de Dios. Dios me está llamando a ser parte de aquellos que Él ha llamado a estar con Él. Estar con Él y para ayudar a guiar su rebaño, a estar pendiente de aquellas ovejas que se descarrían e ir por ellas, estar al cuidado de todos aquellos que lo están buscando. Así es, qué bueno. ¿En dónde se encuentra Lenin? Ya la gente conoce el nombramiento, ¿verdad? Sí, en donde va a ejercer su sacerdocio, lo puede decir ya en público, aquí delante de las cámaras. Claro que sí, nuestro obispo Gregory Amon me nombró para estar como sacerdote vicario auxiliar en la parroquia San Jerónimo aquí en Kenner, y también voy a estar trabajando aquí en el apostolado hispano. Qué bueno, seguramente ya no van a ver más al padre Luis aquí grabando, que Lenin va a tomar el lugar. Y ya el padre Sergio les manda saludos a todos. Hoy no pudo acompañarnos por cuestiones personales de salud y oramos por su salud, oramos por él para que el Señor lo bendiga y para que pueda recuperarse pronto. Y vamos a poner en las manos del Señor este santo evangelio que compartimos hoy con ustedes, bastante corto, pero muy sustancioso. Entonces, queridos hermanos, abramos nuestros corazones, nuestras mentes para escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, hoy encontramos un evangelio bastante corto, bastante hermoso en el Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a hablar un poquito del rebaño. Por eso les decía al principio que va a ser un programa especial en el sentido de que Lenin se está preparando para eso. Se le ha encomendado una labor, una parroquia, un rebaño. Y hoy el Evangelio nos relata un poquito acerca de esto, acerca de lo que es el rebaño, acerca de lo que hace el pastor, acerca de lo que el Padre tiene preparado para el rebaño, de lo que va a hacer con el rebaño. Entonces, hoy tenemos este Evangelio bastante especial y
y vamos a ahondar ahí un poco en este evangelio. Lenin, ¿qué tenemos hoy para este evangelio? Pues me recuerda mucho cuando yo estoy como diácono en la parroquia San Jerónimo y siempre cada miércoles tengo reuniones con mi pastor, el padre David Dufour. Entonces, reflexionando en las cosas que uno va aprendiendo de él, me vino a la mente sobre la capacidad. Yo dije, padre, yo lo quiero hacer todo. Yo quiero recibir todo, quiero bautizar todos los niños. Yo quiero, yo quiero recibir todas las parejas para casarlas. Yo quiero, entonces, yo quiero todo, pero ¿cuál es la capacidad? ¿Hasta cuándo tengo la capacidad? Y entonces él me dijo, para eso estás tú aquí. Porque así como pastor, yo tengo una capacidad. Yo tengo una capacidad, entonces necesito tu ayuda para que tú me ayudes a ir más allá donde yo no puedo. Donde yo no puedo. Por eso entonces, qué bueno que estás aquí. Pero la capacidad, dice, la capacidad te la da la experiencia. Wow, padre, sí, sí, yo sé mi capacidad y tú tienes que aprender a conocer cuál es tu capacidad. Entonces yo, oh, padre, entonces tengo que equivocarme o qué. No, prudentemente vas atendiendo y vas viendo la capacidad que tiene. Entonces me da a entender que yo debo aprender del buen pastor. Debo aprender del buen pastor y tengo que saber guiar a las ovejas y saber buscarlas o saber cómo llevarla a buenos pastos o cómo catequizar, cómo enseñar, cómo guiar al pueblo de Dios. Así es. Y precisamente eso es una de las grandes enseñanzas que nosotros podemos tomar del Evangelio, precisamente es eso. En muchas ocasiones, incluso el pastor, que sería un sacerdote, tiene que aprender a ser oveja, porque si no es oveja, pues va a ser muy difícil seguir al pastor, porque tenemos todos un pastor, que es un pastor en común, que es Jesucristo. Jesucristo es el pastor. Y entonces fíjense cómo hoy en el Santo Evangelio se nos propone la imagen de la oveja como aquella imagen que va a representar a cada persona que sigue al Señor. Y es bastante, ahora en la sociedad, es bastante como confuso hoy presentarles a las personas como la imagen de la oveja, porque la imagen de la oveja de alguna manera es pasiva. La imagen de la oveja no es, de alguna manera la oveja no es un animal que es muy inteligente, sino que se pierde, sino que va, que le silban y que vuelve, o sea, de alguna manera es como ir en contra ahora de la imagen que debe tener una persona, un ser humano, un seguidor de Cristo, como en la actualidad, porque ahora en día se nos presenta es como la imagen agresiva, aquel que es compulsivo, aquel que va a la marcha, pero no aquel que es pasivo, no aquel que sabe ser una abeja, aquel que sabe escuchar, sino que no tengo que ir como allí, o sea, y se nos propone este animal que es tan dócil. Y eso es algo que ahorita en la sociedad como que yo no quiero ser dócil, yo no quiero ser como ese animal solamente ahí como pasivo que escucha, no, yo quiero ir como a actuar. Entonces es una imagen que ahorita nos pone como en un desafío, como que es un desafío ponernos en los pies de una oveja, porque de alguna manera todos queremos ser el pastor, aquel que cuida, aquel que tiene el bastón para cuidar, aquel que pelea contra el lobo. Todos queremos ser como ese lobo, nadie quiere ser esa oveja al que todos le dicen qué es lo que tiene que hacer. Entonces, de alguna manera, hoy la oveja tiene una característica y es una característica que carecemos muchísimo hoy en día nosotros los del rebaño y es la obediencia, ¿verdad, Lene? Sí. La obediencia. Yo he aprendido bastante que observando sobre el pastoreo y uno buscando sobre la teología del buen pastor y hablando sobre la oveja sabe que tiene un cuidador, sabe que tiene un cuidador y de repente camina, bueno, mi cuidador sabrá hasta dónde puedo ir, mi cuidador sabrá hasta dónde puedo ir, entonces camina sabiendo hasta dónde puede cuidarlo el pastor. ¿Sí? Entonces, aquella que de pronto es muy curiosa, sí se puede ir lejos, y aquella que está buscando pastos donde no debe, es la que no obedece, pero las obedientes son las que están en el rebaño y saben que tienen un cuidador y siempre pastorean en el lugar donde el pastor las puede cuidar. Así es, así es. Y eso ahorita vamos a hablar un poquito de ese aspecto comunitario del Evangelio de hoy que es supremamente importante. Y queridos hermanos, cuando nosotros nos ponemos a mirar, miren que el Evangelio de hoy, Jesús está hablando a los judíos. Jesús está hablando a los judíos, se está dirigiendo a los judíos. Y cuando Él le dice,
las ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Entonces, si ustedes miran, desde el principio en el libro del Génesis vamos a encontrar la imagen del pastor. Desde ahí vamos a encontrar esa imagen del pastor. Siempre a través del pueblo de Israel, esta imagen del pastor fue importantísima, porque esta fue también la imagen que se consideraba que era única de Dios con el pueblo de Israel. Dios Yahvé era el pastor y el pueblo de Israel era el rebaño que él iba a pastorear. Y si ustedes miran las grandes figuras del Antiguo Testamento, eran pastores. Vamos a encontrar a Moisés, nada más y nada menos, un pastor de las ovejas. Vamos a encontrar otro grande de ahí que era David. David también era pastor. Y vamos a encontrar también uno de los profetas que fue muy importante en el tiempo del exilio, que fue Amós. Y hay varios profetas que fueron pastores del rebaño. Entonces, esta imagen es esencial para comprender de alguna manera al pueblo judío y la teología también cristiana, porque de alguna manera nos va a presentar todo el pueblo, toda la historia de la salvación a través de este cuidado, a través de que Dios habla, el pueblo escucha y el pueblo sigue lo que dice Yahvé. No siempre, pero de alguna manera va a ser una imagen que se va a presentar a través de la historia de salvación, y esto va a ser esencial, es decir, que los judíos sabían eso. Y ahora imagínense que cuando Jesús les está diciendo esto, para los judíos pudiesen haberlo tomado como una ofensa, porque para ellos el pastor era Yahvé. Es decir, que Jesús ahora se está colocando ahí. Y miren cómo termina el Evangelio. Presenta a Yahvé como el Padre, y como que el Padre y Jesús son uno solo, una sola persona. Es decir, wow, este hombre se está colocando aquí en los pies en la divinidad. O sea, él les estaba enseñando esto para mostrarles que él era el pastor que había enviado el Padre para guiarlos, para que el rebaño escuchara su voz. Entonces, fíjense qué tan importante, queridos hermanos, son estas palabras que está dirigiendo el pueblo de Israel, Jesús a los judíos. Él les está diciendo, ahora yo soy el que hablo y escucha mi voz. Pero no todos escuchan la voz del pastor, como lo estaba diciendo ahorita el diácono Lenin. A veces hay unos que se extravían, que más que ovejas, de pronto actúan como cabras, ¿verdad? Sí, ahí se ve muy bien que Jesús está queriendo, le da a entender a los judíos que ellos no han cuidado bien las ovejas de Dios. Si ellos van a escuchar mi voz, ya las de ustedes pasarán. Pero ellos escuchan la voz de Dios, mi voz. Y eso de pronto golpeó fuerte a los judíos, Así wow, es. ¿quién es él? ¿Quién es él? Es el Hijo de Dios que ha venido a rescatar el rebaño, a rescatar a todos aquellos que han sido mal cuidados, y eso es lo que viene Dios, a rescatar a aquel que se ha sentido mal cuidado, de pronto aquellas personas golpeadas por el mundo, aquellas personas que han sido heridas desde su niñez, de que de pronto en la sociedad no han podido encontrar una esperanza para seguir adelante. Dios viene y nos muestra a este buen pastor al rescate, al decir, estoy aquí porque yo soy el buen pastor y tú eres mi oveja, oveja de mi rebaño, oveja de mi rebaño. Nos hemos sentido así también, ovejas de su rebaño. Nosotros desde Colombia nos ha traído a un rebaño lejos. Yo me siento así como que Él me trajo de lejos a buenos pastos o a pastorear a sus ovejas por acá. Sí, así es. Y eso es, ahorita vamos a mirar eso, el Salmo que se va a proclamar este domingo, de este cuarto domingo del tiempo de Pascua, va a ser precisamente ese: somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Y entonces esto es esencial, queridos hermanos, porque yo no sé si ustedes se han encontrado, yo me los he encontrado bastantes, y se encuentra uno muchos cristianos y muchas ovejas del rebaño que hacen esta afirmación: Padre, yo con Dios solito en mi casa, yo me entiendo con Dios y listo. Varias veces lo hemos tomado esto en los programas, creo que varias veces les he dicho esto. Oh, Padre, yo tengo mi relación solito con Dios. A mí no, yo por allá a misa a veces no me gusta ir, voy cuando puedo, cuando tengo ganas. Yo oro en mi casa solito, le pido perdón a Dios solito, pero a mí me gusta caminar solito. Yo con Dios me entiendo. No es posible. No es posible. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. ¿Qué es lo que quiere decir Jesucristo con esto? Que no podemos caminar solos. No podemos ser ovejas independientes.
tenemos que pertenecer a un rebaño. Y Jesucristo hoy está hablando de un rebaño, no está hablando de una oveja solita. Está hablando de un rebaño. Y cuando una oveja se pierde, ¿qué es lo que hace el buen pastor? Él va y la coge y la vuelve al rebaño. Es decir, que es en el rebaño donde vamos a encontrar la sanación. Es en el rebaño en donde vamos a encontrar nuestra felicidad. Es en el rebaño en donde vamos a poder ejercer nuestro llamado y nuestra vocación. Es dentro del rebaño. No se puede solito. No se puede solito. Me da pesar expresarle esto a eso. Ay, padre, entonces sí, hay que hacer parte del rebaño, hay que hacer parte de la comunidad, porque Dios es un Dios comunitario que nos manifiesta su vida divina para que nosotros también hagamos comunidad, para que nuestra imagen en esta tierra sea ser la imagen de la Trinidad, es decir, sea ser comunidad. Y esto es posible hacerlo solamente cuando hacemos parte del rebaño. Nosotros no podemos cerrar nuestros ojos a la necesidad del hermano que necesita. No podemos cerrar nuestros ojos a aquel que tiene hambre, a aquel que tiene sed, simplemente porque yo pienso que con Dios me entiendo y ya no más. No es posible porque incluso en el mandato nuevo que nos da Dios es amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser y al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, no podemos separar ese mandamiento. No podemos separarnos del rebaño. Padre, en Ujú. Colombia, en Bogotá, yo conocí un grupo que se hacían llamar La Oveja 100. Y yo preguntaba, ¿cómo así? Porque este nombre, ¿de dónde surge? Es que cada uno de los que ha llegado aquí es la oveja que Jesús fue a rescatar. Oh, Entonces wow. somos la oveja 100. Ujú. La oveja 100. Cuando llegas y haces parte del rebaño, entonces tú tienes, cuando ya haces parte del rebaño, tú tienes como que el deber tienes que ir a buscar la oveja 100, invitar a otro que sea la oveja 100. Y Ujú. así van Wow. acrecentando la comunidad con esa misión. Ya yo soy parte de las 100 ovejas, no, pero tengo que ir a buscar la oveja 100. Ujú. Entonces era como, soy la oveja 100, pero cuando ya llegué, me sentí la oveja 100, pero ya cuando estoy con el Señor, ahora Él me envía a buscar la oveja 100. Wow. Y es muy bueno, era muy bonito como Ujú. las personas cuando ya se sentían con Dios, ellos, si Dios me fue a buscar, yo también voy a buscar la Ujú. oveja 100. Era muy bonito lo que conocí en esa comunidad, ese espíritu misionero de Ujú. buscar las ovejas perdidas. Lenin, compártanos un poquito acerca de su experiencia vocacional en Ujú. el hecho de ser oveja y ahora de ser llamado a ser pastor de las ovejas. ¿Cómo ha sido esa experiencia a través de su vida desde Colombia hasta llegar Sí. acá? Bueno, en Colombia, pues me tocaba liderar un grupo de jóvenes. Desde ahí empecé a sentir el llamado vocacional. Entonces lideraron un grupo de jóvenes, pero en ese momento estaba viviendo en la ciudad de Medellín y había mucha violencia. Entonces el grupo de jóvenes se reunía cerca del centro de la ciudad y era por ahí a las 6:30 o 7 de la tarde, de la noche, Ok. y veía que los jóvenes no venían. Y yo me preguntaba, ¿por qué no vienen los jóvenes? ¿Qué está pasando? Y llamaba, no, mi mamá no me deja venir, mi papá no me deja venir porque hay mucha violencia. Yo tengo que idearme una estrategia para que los papás se den cuenta de que ellos no vienen acá a hacer algo malo, sino que vienen a instruirse sobre Dios. Yo dije, "Pues, voy a visitarlos". Y empecé a visitarlos uno por uno a sus casas y yo, como sé tocar la guitarra, entonces yo iba y me presentaba, yo soy Lenin, soy líder de los jóvenes, entonces me gustaría que hiciéramos acá lo que ellos van a hacer allá a la comunidad para que los deje ir. Entonces orábamos en la casa, leíamos el Evangelio, meditábamos el Evangelio y orábamos en la casa y los papás cuando veían que sus hijos lo que iban era a aprender de Dios, entonces ya ellos empezaban a ir. Y yo digo, wow, esto es emocionante, como visitarlos y pastorearlos. Ujú. Entonces me sentía como que Dios me estaba llamando a eso, me estaba llamando a eso y yo digo, wow, vivir así es bueno. ¿Será que Dios me está llamando? Entonces muchos me decían, Lenin, parece que Dios te está llamando, ¿te gustaría ser sacerdote? Al Ujú. principio dije, no, 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 como que no, yo quiero casarme, tener mis hijos. Pero a la vez él me fue conquistando poco a poco. Incluso había un sacerdote que decía por radio, ¿quieres ser sacerdote? Y yo enseguida apagaba la radio. Pero entonces poco a poco me fue seduciendo cuando yo dije, sí, vamos a hacer experiencia vocacional. Empecé a visitar algunos seminarios para ir en experiencia vocacional y vi como todo era muy positivo siempre. O sea, Lenin, sí, venga, te aceptamos en el seminario y empecé en el seminario una comunidad que se llama Siervos del Espíritu Santo en Medellín y fui creciendo poco a poco, pero a la vez de pronto fui que me faltaba un poco de formación personal y tomé la decisión de salir del seminario. Me salí después de los 5 años,
Me salí del seminario porque creía que necesitaba como Discernimiento. discernimiento y disciplina personal. Ujú. Y por ahí a los 3 años yo le pedí señales a Dios. Señales, dame una señal si quieres que continúe en el seminario. Entonces, él, cualquier cosa que yo le pedía, enseguida como que sí, como que enseguida. Y entonces, una vez alguien me estaba molestando, diciéndome eso: Lenny, ¿cuándo va a volver al seminario? Cuando salí, casi todo el mundo me decía en la semana, recibía como 3 o 4 mensajes: va a volver al seminario, va a volver al seminario. Y eso como que lo cansa a uno. Ujú. Por quitarme a alguien de encima, esa persona era un seminarista de un seminario de Medellín. Me dijo: Lenin, véngase para nuestro seminario. Y yo le dije algo imposible. Yo le dije: yo voy a su seminario si tal sacerdote lo nombran rector de su seminario. Ahí podré ir porque él es amigo mío. Yo lo dije así por jugar o por quitármelo de encima, por decir: no, no creo que nombren a ese sacerdote rector de ese seminario, no, no creo. Para nombrar rectores, entre 1500 sacerdotes que tiene esas arquidiócesis de Medellín. Ajá. Y yo dije: no, es imposible, imposible. Entonces, había ahorrado mucho para ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, España, en 2011. Y allá fuimos al santuario de Lourdes y yo le seguí pidiendo: dame una señal, Señor, para ver si quieres que vuelva Ujú. al seminario. Cuando salí de ese santuario, a alguno de los que estaba con nosotros: Lenin, vea, hay un nombramiento que le va a interesar mucho. ¿Qué pasó? Nombraron al padre Camilo rector del seminario de profesionales en Medellín. Y yo: wow, qué bueno, de verdad, sí. No, imposible, pues, ¿cómo de entre 1500 sacerdotes, yo porque dije que lo nombraran el rector y salió ese nombramiento? Puede ser una coincidencia, pero yo lo vi como una señal de Dios, que en realidad si quiere en serio que yo acepte el camino vocacional al sacerdocio. Y también me llamaron de mi casa. Al siguiente día me llamaron yo llamé a mi casa para ver cómo iba en el viaje. Me dijo: no, por ahí te está llamando el padre Camilo para que vayas al seminario, que vayas al seminario y vuelvas a tu camino vocacional. Así, pues, volví muy convencido de que es Dios quien me está llamando. A pesar de mis debilidades, mis fragilidades, Ujú. Él es quien me está llamando. Me está llamando. Yo, así como yo me comparaba como Moisés. Moisés, cuando Dios le dice: libera a mi pueblo, y Moisés le pone una excusa: es que yo no sé hablar. Ujú. Entonces, Dios le dice: es que yo voy a ir contigo. Entonces, yo siento que Dios está conmigo. Incluso cuando fue el padre Sergio Serrano allá al seminario y le preguntó al rector donde yo estaba que si tiene alguien que podría venir acá a Nueva Orleans. Y el padre discernió entre todos los seminaristas: Lenin es una buena opción para ir. Y yo al principio dije: no, Ujú. yo no quiero ir. Pero a la vez, ese novio es muy humano. Empecé a discernirlo con mi director espiritual, con mi familia, con mis amigos, y todos decían: Dios te está llamando. Dios te está llamando a que ayudes al padre Sergio, al rebaño que él pastorea allá. Si ese rebaño está creciendo mucho, decía que la comunidad hispana está creciendo mucho y necesito ayuda. Y entonces esas palabras de necesito ayuda calaron mi corazón, como Dios me está llamando. Dios nos está llamando y aquí estoy. Aquí llegué desde el 2017, Ujú. poco a poco aprendiendo inglés, no tan rápido como el padre Luis, pero poco a poco. Entonces, sí, también me repetían en mi mente y en mi corazón las palabras que Dios le dice a Moisés, y que Moisés le dice: Señor, yo no sé hablar, pero Dios dice: yo estoy contigo. Y siento su compañía, su presencia. Me acuerdo que un compañero que vino también conmigo de Colombia, él, el choque cultural no se sintió muy bien y él volvió a Colombia por eso. Sin embargo, yo siempre lo he visto todo muy positivo. Yo no, que si hace calor, qué rico. Que si hace frío, qué rico. ¿Sí o no? Qué bueno. Entonces, así, todo me ha sido muy agradable y yo creo que es la gracia de Dios que me ha dado eso, Padre. Gracias, Lenin, por compartirnos esa historia y de verdad ahí vemos, miren cómo Dios actúa de una manera tan misteriosa, de una manera tan hermosa en la vida de alguien. Y esto es para también aprender algo del Evangelio de hoy. A pesar de que somos parte de un rebaño, siempre nosotros podemos pensar que hacer parte del rebaño es como caminar con el rebaño, entonces está y yo no necesito. No, hay una relación personal con el pastor y por eso dice el pastor: yo conozco
y ellas me conocen a mí. Ellas me conocen a mí. El todo no es solamente pertenecer al rebaño e ir para donde va el rebaño, así como una manada, como un grupo y ya. Eso es importante, hacer parte de la comunidad, pero es esencial que nosotros conozcamos la voz del pastor. ¿Y cómo hacemos esto? Con una relación personal con él, cuando lo escuchamos poco a poco. Así como Lenin compartía, muchas veces él hablaba con el, dame una señal, dame una señal. Hay una relación personal con el pastor y esto va a ser esencial en nuestra vida espiritual. Debemos tener una relación personal con el pastor para que podamos conocer la voz del pastor. Nosotros no podemos conocer una voz a la que no le hablamos, a la que no escuchamos. Va a ser muy difícil hacer esto. Entonces, queridos hermanos, Dios te conoce a ti personalmente y quiere que tú le conozcas a Él para que hagas parte de ese rebaño. Entonces, no te conformes solamente con que yo voy a misa el domingo y ya no. Entre la semana también tenemos que comenzar a conocer a ese pastor, tenemos que tener esa relación personal, tenemos que encomendarnos en las manos de Él, tenemos que hablarles, tenemos que pedirle de pronto, Señor, dame una señal para saber por dónde debo caminar, ayúdame, enséñame tu camino. Y tenemos que comenzar a hablar a Él para que no pensemos que solamente con unas pequeñas cosas que hacemos en la comunidad, eso basta ya para cumplir como con mi misión. No, mire, Lenin estaba ya en Colombia, pero le pidió al Señor que lo escuchara, que lo guiara y lo trajo aquí, al mismo rebaño del mismo Dios, pero en una parte distinta, un rebaño de la misma iglesia, del mismo grupo, pero en un lugar distinto, con un idioma distinto, porque escuchó la voz de Dios que lo estaba llamando. Y así, queridos hermanos, es con cada uno de nosotros. Dios nos conoce y tenemos que seguirle a Él cada día de nuestra vida. No podemos cansarnos, tenemos que orarle todos los días, tenemos que encontrarnos con Él cada día en una relación personal para que podamos alimentar ese rebaño, para que podamos hacer, como decía Lenin, esa oveja 100 que lo ha encontrado a Él, que ha experimentado su amor, que ha sido cargada y que ahora va en búsqueda de ese que necesita de esa ayuda, que ahora va en búsqueda de esa oveja 100. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido así? Tal vez todos en un punto de nuestra vida hemos sido esa oveja perdida, todos, y eso nunca lo debemos olvidar. El padre Sergio, recuerdo que siempre lo menciona en los programas, y es que nosotros siempre como que pensamos, cuando estamos en las 99, nunca entendemos por qué el pastor deja todas y se va en búsqueda de esa hasta que nosotros somos esa que él está buscando. Ahí solamente entendemos qué es lo que se siente ser esa oveja perdida. Entonces, queridos hermanos, nunca olvidemos eso y seamos compasivos y seamos misericordiosos con aquellos que están perdidos y que están extraviados. Ojalá que nosotros podamos ser esa voz, esas manos del pastor que necesita esa ayuda para ir, como a Lenin. A Lenin lo que le caló muchísimo fue eso. Allá necesitan, la comunidad está creciendo y necesitamos su ayuda. Dios necesita de tu ayuda para traer tantas ovejas que están perdidas, Entonces, queridos hermanos, vamos a pedirle a ese buen pastor que nos ayude a ser unas ovejas humildes, obedientes, pero que cuando sea el momento podamos ser también un poco de ese pastor que va y se las pone aquí en los hombros y las trae de nuevo al rebaño. Lenin, cuéntenos, ya para terminar, tenemos pocos minutos para terminar el programa. Cuéntenos, ¿cuándo es la ordenación sacerdotal? Sí, la ordenación sacerdotal es el 4 de junio a las 10 de la mañana en la Catedral de San Luis. A las 4, sí, vamos a ser 6 los que vamos a ser ordenados sacerdotes. El diácono Andy, el diácono Jeff, el diácono Jody Di Maggio, el diácono Dennis y el diácono William Mumphrey. Y yo, somos 6, entonces vamos a ser nuevos sacerdotes para esta arquidiócesis de Nueva Orleans. Queridos hermanos y hermanas, a orar por esa intención, porque vamos a tener 6 nuevos pastores aquí para la arquidiócesis de Nueva Orleans, para que sean siempre un testimonio del buen pastor de Jesucristo, el Señor, del único y buen pastor, que estos hombres que han sido llamados a ser sacerdotes puedan pastorear. ¿Cuándo va a ser su primera misa, Lenin? La primera misa va a ser el día siguiente, el 5 de mayo a las 12 del mediodía en la parroquia de San Jerónimo. Están todos cordialmente invitados para que me acompañen en mi primera Eucaristía de acción de gracias a Dios. También
sí, para compartir con todos este regalo de Dios que nos ha dado en el sacerdocio. Amén. Muchas gracias, Lenin, por haber compartido hoy su vocación y su testimonio en este programa. Llegamos a nuestro final, queridos hermanos y hermanas. Los invitamos para que vengan 4 y 5 de junio. Vamos a tener la fiesta de Pentecostés en el Apostolado Hispano. Lenin va a estar recién ordenadito el sábado en la noche aquí acompañándonos. Entonces están cordialmente invitados. 4 de junio, vigilia de Pentecostés en el Apostolado Hispano. Dios amoroso, Dios de misericordia, nos ponemos en tus manos y pedimos que nos acompañes, que nos bendigas, que nos ayudes a ser ovejas obedientes, humildes, que escuchan tu palabra y que en el momento preciso podamos ayudarte a ser esos buenos pastores que traen aquella oveja perdida, aquella oveja extraviada, aquella oveja que necesita de ti. Que tu santa bendición, Señor, venga sobre nosotros y nos acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y los bendiga. Amén. Amén. Mírame, Señor.